Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Carrillo, junto con mi compañera Inna María Rodríguez Ariza, hablaremos del uso seguro de las radiaciones ionizantes. Como primero, nos pide indique y explique los objetivos de la protección radiológica. La protección radiológica tiene como principal objetivo proteger a las personas, los trabajadores y el medio ambiente frente a los efectos nocivos de la radiación. Se establecen tres objetivos principales que son la justificación de las prácticas, la optimización de la protección y la limitación de dosis. En la pregunta número 2 nos pide realizar una infografía donde relacione los organismos internacionales y nacionales de protección radiológica existente. Entre los organismos internacionales tenemos el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. Mientras que los organismos nacionales son el Ministerio de Salud y Protección, la Unidad de Planeación Minero-Energética, el INVIMA, el IDEAN y el INGEOMINAS. En la pregunta número 3 nos pide explique los tres tipos de exposición, que son exposición médica, que se refiere a la exposición a la radiación durante procedimientos y diagnósticos; la exposición ocupacional, que se refiere a la radiación a la que están expuestos los profesionales que trabajan con radiaciones ionizantes; y por último, la exposición del público, que se refiere a la radiación a la que están expuestos los miembros del público que no están directamente involucrados en procedimientos médicos o profesionales. En la pregunta número 4 nos piden los límites de dosis anual equivalente para la exposición ocupacional a nivel nacional y de algunos ejemplos. En el tipo de dosis o tejido u órgano tenemos la dosis efectiva, que según la resolución 18.1434 del Ministerio de Minas y Energía es de 20 milisievert año. También las recomendaciones del ICRP de 2007 son de 20 milisievert y las normas de seguridad generales son también de 20 milisievert. El cristalino del ojo, que según la resolución del Ministerio de Minas es de 50 milisievert año en un solo año. En las recomendaciones tenemos que también es de 20 milisievert año, en promedio en 5 años un máximo de 50 milisievert en un solo año. Y en las normas de seguridad generales tenemos que el promedio en 5 años es de máximo 50 milisievert y de 20 milisievert año. En la pregunta número 5 nos pide que mencione y explique la definición y características para la zona controlada y zona supervisada. En el ámbito de la protección radiológica, la zona controlada es un área donde se requiere implementar medidas de protección y seguridad para controlar la exposición a la radiación ionizante, mientras que la zona vigilada es un área donde existe la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 1 milisievert por año oficial. Tenemos que en la zona controlada se delimita y se señaliza para identificar su estado. También se implementan medidas específicas para proteger a los trabajadores y al público. Y se establecen procedimientos que minimicen la exposición a la radiación, mientras que en la zona vigilada se delimita y se señaliza para indicar que existe riesgo potencial, o se evalúa la exposición a la radiación mediante dosimetría de área. Tenemos en la pregunta número 6 nos piden las características, el uso y el funcionamiento de algunos de detectores gaseosos, que sus características son sensibles a diferentes tipos de radiación y sus usos son equipos portátiles para la protección radiológica. Su funcionamiento: los iones positivos y los electrones liberados son recolectados por electrodo generando una corriente eléctrica. Los detectores de centello es alfa eficiente de detección, especialmente para rayos gamma y partículas beta. Sus usos: espectrometría de energía de radiación gamma, y su funcionamiento en estos fotones son detectados y ampliados por el fotomultiplicador. También tenemos los detectores termoluminiscentes, que sus características son almacenar la información de dosis recibida hasta ser leídos. Sus usos es en diometría personal y monitoreo de exposición ocupacional. Y su función: al calentar el detector, los electrones liberan energía en forma de luz. Y por último tenemos los detectores por luminiscencia, que sus características es mayor precisión y sensibilidad. Sus usos en dosimetría personal avanzada, y su función posteriormente al estimular el material con luz visible e infrarroja.
En la pregunta número 7 nos pide la explicación del procedimiento. Es una conversión a dosis efectiva. La dosis efectiva considera no solo el tipo de radiación, sino el órgano o tejido afectado, ampliando un factor de ponderación de tejido W. Para la piel, la ICRP 103 da la siguiente, la siguiente fórmula, que como resultado nos da 0.33 milisieverts por hora. En la pregunta número 8 nos pide revisar la publicación de la ICRP 84 y elaborar una infografía que muestre las recomendaciones fundamentales para la protección radiológica del trabajador del trabajador o trabajadora de la trabajadora en estado de gestación. La protección radiológica para trabajadoras embarazadas son declaración del embarazo, la dosis límite del feto y los ajustes laborales. Mientras que tenemos también información y conocimiento, prácticas de trabajo seguras y seguimiento y evaluación de las dosis. Muchas gracias. Cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Igna María Rodríguez Ariza y le daré continuación al tema de mi compañero. El uso seguro de las radiaciones ionizantes es fundamental para garantizar la protección del paciente, los profesionales y el medio ambiente en las aplicaciones médicas, industriales y científicas. La radiación ionizante tiene beneficios significativos en el diagnóstico y tratamiento, pero también conlleva a riesgos que se deben gestionar adecuadamente. Entre estos tenemos métodos de seguridad para cuidar al personal, tal como lo es el delantal plomado. Debe proteger el torso. Este también tiene un grosor aproximado mínimo de 0.5 milímetros de plomo. Debe estar ajustado al cuerpo y cubrir completamente el torso, como lo podemos observar en la imagen de referencia. También tenemos el protector tiroideo. Se coloca alrededor del cuello de una manera firme y ajustada sin sentir ahogo alrededor para proteger la glándula tiroidea. Encontramos las gafas plomadas, deben ajustarse correctamente evitando espacios. Esto reduce la exposición ocular y la radiación dispersa. Tenemos los guantes plomados que protegen las manos cuando se necesita manipular objetos cercanos a una fuente de irradiación. Tenemos las mámparas plomadas, que son una barrera móvil que reduce la exposición directa y se posiciona entre la fuente de radiación y el operador. Adicional tenemos el dosímetro personal que se utiliza debajo del delantal y se debe realizar periódicamente una evaluación de la exposición acumulada. Y con esto tenemos un blindaje de la estructura, incluyendo paredes, techos y materiales que absorben la irradiación. Contamos que la protección radiológica busca principios claves como es la justificación que asegura cada procedimiento que tenga un beneficio mayor que el riesgo, la optimización que busca minimizar las dosis que comprometen la calidad sin comprometer la calidad y la limitación de dosis que establece un umbral de seguridad para tanto trabajadores como para el personal en general. Entre estos tenemos las siguientes. Está la justificación de la exposición, lo que nos hace entender, antes de realizar un estudio, el tecnólogo debe asegurarse que la radiografía sea necesaria. Encontramos la optimización de dosis, que es la aplicación de la menor dosis posible sin comprometer la calidad de la imagen. El uso de protección personal, se utilizan todos los elementos necesarios y usarlos de una manera correcta. Control de calidad de los equipos para revisar periódicamente el funcionamiento de los equipos radiológicos. Control de calidad de los equipos, usar dosímetros personales para medir la exposición acumulada. Protección al paciente y al acompañante. Aplicar medidas de protección para reducir la exposición innecesaria cuando se va a realizar un procedimiento a niños, que se debe permitir el ingreso de los padres. A los dos se le debe realizar la protección. Cumplimiento de normas
Es súper importante seguir las normas establecidas, ya que por algo las crearon. Capacitación continua para mantenerse actualizadas las técnicas y protecciones radiológicas. Gestión de incidentes radiológicos. Esto consta de reportar cualquier evento que se observe en la exposición o falla de los equipos. Educación al paciente, explicarle los riesgos y los beneficios del por qué se va a realizar ese procedimiento. Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional de Energía Atómica han desarrollado normas y estrategias para mejorar la seguridad en el uso de las radiaciones ionizantes. Estas incluyen la capacitación de profesionales, el monitoreo de las dosis y la implementación de medidas de protección en las instalaciones radiológicas. A continuación vamos a resolver dos inquietudes o dos preguntas que de pronto nos puedan hacer frecuentemente. ¿Crees que se puede gestionar la dosis de radiación para aplicar el cristalino con la finalidad de evitar algunos daños al paciente? El gestionar la dosis de radiación al cristalino es fundamental para prevenir los daños tales como lo pueden ser las cataratas radioinducidas que pueden ocurrir tras las exposiciones prolongadas. Para evitar esto se debe de incluir diferentes estrategias como la optimización de parámetros técnicos donde podamos ajustar el volumen y la corriente del equipo para reducir la exposición sin comprometer la calidad de la imagen. El uso de la colimación, limitando el campo de la irradiación para evitar exposiciones innecesarias del cristalino. La protección con barreras plomadas, como el uso de gafas plomadas o protectores específicos que puedan reducir la dosis absorbida, reduciendo también el tiempo de la exposición, lo que ayuda a minimizar la exposición, el uso de técnicas alternativas donde se debe evaluar los métodos de imagen sin radiación de llegar a ser posible. Monitoreo de la dosis recibida con la implementación de dosímetros para evaluar la dosis o la exposición acumulada y poder tomar medidas de protección de ser necesario. Siguiente, durante la realización de una fluoroscopia, el tubo de rayos X debe colimarse cerca o lejos del paciente. Esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque el tubo de rayos X es clave para minimizar la dosis de radiación y mejorar la calidad de las imágenes, aunque existen diferentes razones para colimar lejos o cerca el tubo de rayos X. Mas, sin embargo, la ubicación óptima es lejos del paciente, ya que esto permite menos dosis de irradiación. En algunas, al aumentar la distancia entre el tubo y el paciente, se reduce la exposición directa, menos radiación dispersa, ya que se minimiza la radiación secundaria que puede afectar al personal que se encuentre alrededor. Podemos tener una mejor calidad de imagen, ya que la geometría de la imagen mejora la reducción y la magnificación a la distancia. Mas, sin embargo, es necesario que algunos procedimientos, como procedimientos de intervencionismo, el tubo puede acercarse para mejor resolución de las estructuras más pequeñas. Gracias por su atención.